qué estamos hablando, ¿no? El tema son los oficios, ¿ya? Oficios. Hay más, pero vamos a tocar 5 oficios principales del ministro de Dios. Entonces hay que comprender primero qué es un oficio y quién es un ministro de Dios, ¿verdad? Para entender bien el desarrollo de este tema. Entonces, 5 oficios del ministro de Dios. A ver, repítanlo, por favor. Amén. Ok, ¿qué es un oficio? Cuando se habla de oficio, ¿a qué nos referimos? Un trabajo, ¿qué más puede ser? Servicio, ¿qué más? Algo más. Les doy la definición de diccionario, siempre es importante, ¿no? A ver, mire, el diccionario dice así: dominio, el oficio, es el dominio o conocimiento de la propia actividad laboral. Dominio o conocimiento de la propia actividad laboral. Quiere decir que no solamente es trabajo, sino que se refiere a alguien que sabe hacer bien su trabajo. Es alguien que tiene dominio de su trabajo. Por eso cuando alguien hace bien su trabajo, uno dice tiene oficio. O sea, conoce su oficio, sabe lo que hace. Por ejemplo, nuestro hermano Luis. ¿Dónde está nuestro hermano Luis? ¿Cuánto conoce a nuestro hermano Luis? Luis tiene oficio, ¿verdad? Él sabe y es un experto en todo lo que es instalaciones de gas. ¿Sabían eso? Algunos no sabían. Ya pueden contratar. Es experto, a él lo llaman empresas muy serias, muy solventes, ¿verdad? Para hacer ese tipo de trabajo, que no lo hace cualquiera, ¿no? Y lo llaman especialmente para dirigir cuadrillas, casi digo escuadrones, pero cuadrillas de trabajadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente puede colocar una manguera, un tubo, hacer zanjas y todo eso, pero todas las cualidades técnicas, las especificaciones que requieren eso, no todos lo saben, ¿no? Saber leer los planos, saber dónde vas, las fórmulas y todo eso. Entonces tiene que ser una persona que tenga oficio, que conoce bien su trabajo. Entonces eso es oficio, ¿no? Nuestro hermano Carlos, estamos haciendo cherry acá por él. Entonces él tiene oficio, ¿verdad? ¿En qué? Bueno, él tiene varios oficios, en realidad es multiservicios, ¿no? Ya en construcción, reparación, arreglos, y entonces y conoce lo que hace. Entonces el oficio, otra vez, es el dominio o conocimiento de qué, de la propia actividad laboral. Eso significa, para decir que yo tengo oficio, yo debo conocer bien lo que hago y debo saber hacer bien lo que hago, ¿verdad? ¿Ya? Entonces viene, por ahí lo ven, del latín officium, que significa servicio, por eso dijeron, función, ¿verdad? Y derivado de opifex, que significa artesano. Ya está. ¿Ya? Tiene que ver con trabajo, obra, con hacer, especialmente trabajo manual, ¿no? ¿Ya? Pero con conocimiento. No es solamente hacer un trabajo, sino, imagínense que alguien haga una pared, cualquiera, yo puedo poner ladrillos, echarle mezcla, poner los ladrillos y más o menos hacerlo. Pero cuando le ponen ¿cómo se llama eso? La plomada, el nivel, a saber cómo estará, ¿no? ¿Verdad? Si está medio así, medio culebrero, ¿verdad? Entonces, o sea, uno puede poner este piso también, uno puede ponerlo, porque, bueno, el peso uno lo puede aguantar, lo puede colocar, pero ponerlo bien es otra cosa, ¿sí? Saber hacerlo es otra cosa. Entonces, tener oficio es saber hacer bien su trabajo, ¿sí? No solamente ser capaz de hacerlo, sino ser capaz de hacerlo con eficiencia, con eficacia. ¿Estamos? Ya, muy bien. Entonces, en la Biblia, nuestro tema de hoy es 5 oficios del ministro de Dios. En la Biblia encontramos que la Biblia usa diferentes símbolos, ¿verdad?, para diferentes temas. Por ejemplo, cuando habla de nosotros como hijos de Dios, se usan simbologías. A veces nos compara como árboles, ¿cierto? El Salmo 1 dice, ¿qué dice? Salmo 1, ¿quién se acuerda? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que ni anduvo en camino de pecadores, etcétera. Luego dice, será como árbol plantado. Entonces nos compara con árbol. ¿Con qué otra figura nos compara la Biblia a nosotros? Por ejemplo, para ponernos a pensar un poquito, si han repasado su libro Coquito. El águila, ¿no? Levantarán alas como las águilas. ¿Qué más? ¿No? Con el burro. Como el burro, que dicen, no seáis como el burro sin entendimiento. Ya, bueno, es una figura negativa, ya. No seáis como el burro sin entendimiento.
Ya. ¿Con quién más? Las ovejas, muy bien, ¿no? Yo soy el buen pastor, ustedes son las ovejas, el pastor da su vida, el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué otras figuras usan? ¿No? Como edificios, como piedras, etcétera, ¿no? Ya, bueno, la Biblia usa diferentes metáforas, digamos, o figuras, ¿verdad? Así también para el ministro de Dios. Ahora bien, ¿quién es un ministro de Dios? ¿A quién se le llama ministro de Dios? Porque uno se puede levantar y decir, yo soy un ministro de Dios, pero ¿cómo la iglesia, cómo el pueblo de Dios debe saber reconocer quién es y quién no es un ministro de Dios? ¿Cierto? ¿Verdad? Porque personas se autonombran y está profetizado este último tiempo, todavía mucha gente se va a autonombrar a sí mismo ministro de Dios, siervo de Dios, ¿verdad? Pero si lo son o no lo son, debemos tener la capacidad de discernir, reconocer. Entonces les voy a dar una explicación un poco sencilla, ¿verdad?, de quién es un ministro de Dios. Básicamente, un ministro de Dios es un siervo de Dios, ¿ya? Es un siervo llamado y autorizado por el Señor para fungir, no fingir, sino fungir, ¿verdad?, como representante de Dios, con la autoridad de Dios, ¿verdad?, en una congregación, ¿ya? En una congregación o en una organización eclesiástica, ¿no? Eclesiástica quiere decir de iglesia, ¿no? Que tiene que ver con la iglesia. ¿Ok? Entonces es un siervo llamado y autorizado por el Señor. Debe ser llamado, no que se autonombre, no que se autollame y que alguien diga, bueno, yo voy a ser pastor, ¿verdad? Voy a reunir un grupo de gente, nos reunimos alquilo un local, alquilo cualquier lugar ahí, ¿no? Y nos reunimos, somos 8, somos 50, somos 1000, y entonces yo soy pastor porque yo estoy a cargo de ellos. No significa que una persona que reúne gente y les predica, les enseña cada semana y ya es un ministro de Dios. No, debe ser alguien llamado y autorizado por Dios, es decir, aprobado por Dios. ¿Ya? Por eso la Biblia dice, a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién puso en la iglesia? Dios. ¿Ya? En Efesios, ¿qué dice? Y a unos constituyó el Señor. El Señor es el que constituye. O sea, uno no se llama, yo no me llamé a estar aquí, ¿no? De repente yo tenía otros planes, ¿no? Otros pensamientos, pero los planes de Dios son mayores que los nuestros y son perfectos. Y la voluntad de Dios hay que aceptarla porque es lo mejor para nuestra vida, lo mejor, ¿ve? Entonces, otra vez, el ministro de Dios es un siervo llamado y autorizado. ¿Por quién? Por Dios. Ya. ¿Qué más? El ministro de Dios debe haber sido llamado, debe estar preparado bíblica y espiritualmente, así como en su carácter. ¿Ya? Es llamado por Dios, pero también preparado. Porque imagínense, a ver, yo soy pastor, pero no soy médico, ¿cierto? Si alguien está enfermo, como pastor, pueden decir, quisiera que ore por la persona que está enferma. Y en eso sí tenemos oficio, sabemos cómo orar. Pero si me dicen, quisiera que opere a ese enfermo, que es mi familiar, ¿en quién más deben ponerlo? ¿En el pastor o en el médico? ¿Quién es el que tiene oficio para, no para orar, es el pastor, pero para operar, ¿quién es? El médico, pues, el médico. Y usted me dice, pastor, quisiera que me construya mi casa, porque estoy seguro como hombre de Dios te lo va a hacer muy bien, ¿no? Y va a ser honesto y todo. Y puedo ser muy honesto y todo, y tener buena voluntad, pero no sé construir casas. ¿Por qué? No es mi oficio. ¿Me explico? ¿Sí? Ya. Entonces, por eso, el ministro de Dios debe ser llamado, pero también debe ser preparado. Así como el médico se prepara, el profesor se prepara, el abogado se prepara, el ingeniero, ¿no? Se capacita, el ministro de Dios también debe ser preparado. Bíblicamente, teológicamente, ¿verdad? Ministerialmente, ¿sí? Tanto en teoría como en práctica. Porque la demanda del servicio de Dios es grande, ¿no? Es exigente, más en este tiempo, ¿no? Tiene que tratar con diversidad de personas, diversidad de caracteres. Imagínense, digamos, uno trata con gente de diferentes generaciones y diferente carácter también. Las generaciones antiguas tienen generaciones pasadas tienen una formación distinta a la generación presente. Y la generación que viene ya tiene otra formación también. O sea, en los tiempos anteriores no se usaba celular, ¿cierto? No se usaba computadora, no se conocían esos dispositivos. Pero hay personas de esa generación que están aquí
Y uno tiene que saber cómo hablarles, cómo tratarles, cómo entenderles también, porque ellos tienen una mentalidad, un conocimiento y una formación que afecta el carácter de la persona de acuerdo a cómo vivieron, incluyendo su cultura, incluyendo la formación de casa y etcétera, etcétera. Es una complejidad, por eso se dice es un mundo, ¿no? Y ahora la generación presente es distinta, ¿no? La generación presente de casa, antes la mayoría de jóvenes que venían a las iglesias no tenían estudios universitarios, no tenían estudios superiores, por la condición y la situación del momento que se vivía. Hoy en día la mayoría de jóvenes en las iglesias tienen un nivel de educación superior. Entonces, el pastor debe estar a la altura de eso para saber cómo guiarles, cómo aconsejarles, cómo orientarles. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Entonces no es tan sencillo, ¿eh? Y la generación que viene, imagínense, porque ahora hay generación X, generación Z, después ¿qué vendrá? ¿Eh? Generación Marte, generación Urano, Júpiter, ¿eh? ¿No? Y ellos tienen otras preguntas, tienen otras experiencias, tienen otras realidades, ¿no? ¿No? Y ahora se usan otro lenguaje también, ¿verdad? En el cual conviven. Sí, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y mientras que convivimos en el mundo, en el trabajo, en la calle, en la universidad, en donde fuera, entonces hay otro lenguaje que es diferente al lenguaje que nosotros hablamos, ¿no? Y hay palabras que de repente nosotros ni manejamos, pero que entre ellos en ese círculo, ¿verdad?, se maneja diferente. Entonces todo eso el pastor tiene que estar actualizado, tiene que saber, tiene que conocer, ¿no? Si no, entonces ¿cómo les enseñamos? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo les orientamos? Porque es parte del trabajo, ¿ve? Entonces el ministro de Dios debe ser llamado, debe ser preparado bíblica, espiritualmente, pero también en su carácter, en el conocimiento, para realizar funciones eclesiásticas. Cuando usted escucha la palabra eclesiástico, siempre rápidamente usted relaciona que se refiere a la iglesia. Eclesiástico es todo lo que tiene que ver con la vida de iglesia, ¿ya? ¿Qué es eclesiástico? Con la vida de la iglesia. Viene de eclesía, esa es la palabra, eclesía es iglesia en el griego. Entonces, realizar funciones eclesiásticas como ¿qué? ¿Qué funciones hace el pastor? Predicar, enseñar, aconsejar, orientar, a veces también corregir, disciplinar cuando es necesario, administrar, ¿verdad?, tanto los bienes de la iglesia como las ordenanzas. ¿Qué son las ordenanzas? Son los sacramentos que Dios, el Señor Jesucristo, ha ordenado para la iglesia. ¿Cuántas ordenanzas o sacramentos reconocemos en la Biblia, en la iglesia? La religión católica menciona 7, ¿no?, que no es, algunas de ellas, mayoría de ellas no están en la Biblia como ordenanza, sino que se han autoinventado. Pero en la Biblia reconocemos 2 ordenanzas del Señor, que el Señor Jesús ordenó que se deben realizar. ¿Cuáles son esas 2 ordenanzas o sacramentos? Uno es el bautismo y el otro es la Santa Cena, que el Señor ordenó que debemos hasta que Él venga, ¿no?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? ¿Ya? Y después sobre la Santa Cena que dijo que hagamos esto hasta que Él venga, ¿se acuerdan? ¿No? Haced esto en memoria de mí, ¿no?, hasta que venga. ¿Sí? Entonces, eso es, ¿ya? Y además guiar espiritualmente a la congregación. Pues bien, ahora hablemos cuáles son esos 5 oficios. Entremos ya en materia a ver cuáles son esos oficios. Y cada oficio, entendamos, porque así como hay el oficio de poner este piso, hay el oficio por ejemplo, quien elaboró esto. Este es un recuerdo de un hermano que lo hizo, ¿no? Una vez hicimos un llamado a la iglesia y dijimos, todos vamos a donar algo bueno para la iglesia, ¿no? Vamos a donar algo. Algunos donaron el equipo de sonido, otros donaron la batería. ¿Dónde está la batería, por cierto? Lo llevamos al evento, ¿no? Ya. Y así, y un hermano donó este púlpito, que se ve bonito, ¿no? Y lo lindo es que yo le di el diseño porque lo vi en algún lugar y rápido lo tomé a foto. Qué lindo ese púlpito. Y dije, ¿cómo me gustaría tener ese púlpito en la iglesia? Y entonces cuando hicimos eso, el hermano tomó eso, pero cuando fue a preguntar cuánto costaba, era caro, bien carito, ¿no? Y entonces dijo, no, pero es mucho dinero, pero yo ya me comprometí, ya estoy embarcado. Entonces, ¿qué hizo él? Oficio, agarró, compró aparte esto, compró aparte, y él lo armó. Y le quedó bonito, ¿no? Él mismo lo sacó igual,
¿ve? Y le mandó a hacer el logo que está acá, ¿ve? Y lo pegó nomás y ya está, ¿ve? Entonces, alguien que tiene oficios, que sabe hacer lo que hace, ¿no? Nuestro hermano ya partió, está con el Señor, pero dejó su recuerdo ahí en la iglesia también, ¿no? Amén, gracias al Señor. Bien, entonces, a ver, veamos, ya cada oficio demanda una responsabilidad y una labor específica, dos cosas en cada oficio, responsabilidad y una labor específica. Diga por favor, responsabilidad, labor específica. Ok, veamos el primer oficio. 1 Corintios 4, 1 y 2. Pueden buscar en su Biblia, yo la voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, que es una muy buena traducción. El primer oficio que vamos a ver es el del ministro, ¿no? 5 oficios del ministro de Dios, ¿no? El ministro como administrador, ¿ya? Entonces, el ministro de Dios es un administrador, según la palabra de Dios. Es un administrador. 1 Corintios 4, 1 y 2, la traducción de la Biblia de las Américas dice que todo hombre nos considere, está hablando Pablo y su equipo, ¿verdad? Ministerial, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo, ¿y qué más? Y administradores de los misterios de Dios. ¿Ve? Que nos consideren como siervos. La palabra ministro significa también siervo, pues eso no les dije, ¿no? La palabra ministro, ¿sí? La palabra que se usa en el griego literalmente significa siervo. ¿Ok? Aunque todos somos llamados a servir, pero en el caso del ministro es un siervo que ha sido llamado para dedicarse exclusivamente, dedicado íntegramente, ¿verdad? Como diríamos, a tiempo completo, aunque no todos lo pueden hacer, al servicio de Dios. Alguien que ha sido separado, ha sido tomado de aquí, ¿verdad? Y ha sido llamado y ha sido puesto para el servicio de Dios. Es decir, es sacado de su entorno, no es que desaparece, pero es sacado del entorno familiar, de su entorno laboral, de su entorno, de lo que haya estado realizando, de sus sueños, sus planes y todo. Entonces es tomado por Dios y es puesto aquí para servir a Dios. Ese es un ministro. Aunque todos pueden servir, pero la diferencia con el ministro, ¿verdad? Que también es un siervo, es que ha sido llamado, ha sido puesto y ha sido dedicado. De ahí viene la palabra consagración. Es sagrado, está dedicado, está separado para el uso exclusivo de Dios, para el servicio exclusivo de Dios. ¿Me hago comprender, hermanos? Ya, ok. Entonces es un siervo. Por eso acá dice que todo hombre nos considera de esta manera como siervos, como servidores de Cristo, pero además ahora usa la otra expresión, y administradores de los misterios de Dios. Administradores. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo debemos ser hallados? Y para ser hallado fiel quiere decir que va a ser examinado, quiere decir que va a ser probado, quiere decir que se le va a pedir cuentas, ¿correcto? Porque si no, entonces ¿cómo se encuentra si es fiel o no? Entonces Dios es la autoridad, es el Señor que está velando, está observando, ¿sí? Nos ha delegado autoridad, nos ha delegado una función, nos ha delegado, ¿verdad?, responsabilidades que debemos cumplir, pero no es que el ministro pueda hacer lo que se le antoje, como decimos acá, lo que se le da la gana, no es, si quiere lo puede hacer, pero debe saber que va un día a rendir cuentas a Dios, no solo en el cielo, no solo en el cielo, también aquí en la tierra. Y de ahí es que el ministro de Dios debe conducirse con temor, ¿no?, en todo lo que hace, con integridad, con justicia, con verdad, ¿no? O sea, el ministro no se puede aprovechar de su posición, de su llamado, ¿sí?, del lugar donde Dios le ha puesto para sacar ventaja, ni de la gente ni de los demás. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, y cuando usted ve a un ministro que quiere aprovecharse, entonces o no es de Dios o se ha desviado. Una de dos, ¿no? Y por eso siempre tengo que, digamos, si un día, y eso vale para otras congregaciones, otros pastores también, ¿no? Si hay un ministro invitado y está predicando, el pastor no está, y si está sería peor que lo permitiera, ¿no? Ya, pero si el pastor no está y hay un ministro que está predicando y predica bien, predica la palabra y usted dice, wow, está bien la palabra, está correcta la palabra, es completamente bien la palabra, ¿no? Ya, pero resulta que termina y toda la gente está contenta, está alegre, ha sido edificada, ha recibido con gozo la palabra, y cuando termina de orar o en algún momento dice, bueno, el Señor me está mostrando o el Señor me ha guiado, sabe que vamos a levantar una ofrenda. ¿Para quién? Para Él mismo. Cuando usted vea a un ministro que levanta una ofrenda para sí mismo, ¿verdad? Entonces tenga cuidado, lo más seguro es que es un bandido, un lobo,
otra palabra que no, ya es impronunciable. ¿Me explico? Y aquí en la iglesia no permitan jamás, si yo no estoy, estará la pastora, pero por cualquier motivo, ¿verdad? No permiten. Si ustedes ven a un ministro que está haciendo eso, inmediatamente no lo permitan. Y tienen autoridad que se lo digo, no lo permitan. Inmediatamente cortan el micrófono y cortan todo, porque no. O sea, un ministro de Dios debe respetar también la autoridad que se le delega, ¿no? Y debe la autoridad de quien representa a la iglesia. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Ya? Estoy diciendo esto porque esto es muy común que pase en algunos lugares. Yo tengo historias para contar de eso, de amigos, ministros de Dios, que cuando nos reunimos compartimos y cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien, ahora, ¿qué es un administrador? Expliquemos un poquito qué es un administrador. ¿Ya? Lo primero que debemos entender en un administrador es que administra los bienes que no son de él. O sea, el administrador no es dueño. ¿Estamos? El administrador es alguien que le ha sido confiado, le ha sido encargado, ¿verdad? Los bienes, los recursos, dinero también puede ser, ¿verdad? Pero que le pertenece a otra persona. Él solamente lo administra. ¿Estamos? Entonces es el depositario y es el dispensador de los bienes de otro. No es el dueño. Diga, a ver, administrador no es el dueño. Por eso que el pastor no es dueño de la iglesia, tampoco de las ovejas, ¿no? Uno como pastor, tal vez alguien puede decir, no, son mis ovejas en un buen sentido, no en un sentido familiar, en un sentido espiritual, en el sentido de que son parte de la congregación que uno pastorea. Pero realmente, literalmente, decir mis ovejas solo el Señor Jesucristo lo puede decir con toda propiedad, ¿no? ¿Verdad? Porque las ovejas, nosotros en la figura de las ovejas fuimos compradas por la sangre de Jesucristo, ¿sí o no? No costamos la vida del Señor, por eso nuestras vidas le pertenecen a Él, ¿no? Y a ningún hombre. ¿Estamos? Ya. Entonces, ok, el ministro es el depositario, o sea, a quien se le confía, a quien se deposita, pero a la vez es el responsable de dispensar esos bienes, esos recursos, esa economía que ha recibido, ¿verdad? Ha sido depositado sobre él, pero a la vez él debe dispensarlo, ¿no? Debe saber distribuirlo, debe saber usarlo adecuadamente. A ver, este concepto de administrador hoy en día se conoce un poco por la universidad, un poco por la profesión que existe como tal, ¿verdad? Pero antiguamente, en los tiempos bíblicos, era muy común, muy común. En las casas, los señores de la casa, los padres de familia tenían un administrador, la gente que tenía obviamente recursos, ¿verdad? Tenían esclavos, tenían servidumbre, tenían bienes, tenían tierras, tenían, bueno, muchas facilidades y economía también. Y el padre de la casa no se encargaba de eso, lo encargaba a su administrador. La palabra que más se usaba era mayordomo, que es similar, el concepto es el mismo en aquel tiempo. Entonces, el concepto de administrador era más conocido antes que ahora, ¿no? Entonces, todo buen padre de familia tenía un administrador o mayordomo para dirigir los asuntos de su casa, sus propiedades, sus bienes, los siervos, etcétera. Entonces, el padre de familia no se preocupaba. Y esa es la idea que nos da en la Biblia, que Dios es el Padre. Dios como Padre ha puesto administradores en cada iglesia local. Imagínense a Dios en cada iglesia. Él está presente siempre, ¿no? Pero ha delegado autoridad y ha delegado funciones, ha delegado responsabilidad sobre los hombres que Él ha establecido, que se llaman ministros de Dios. Unos son pastores, otros son profetas, otros son apóstoles, otros son evangelistas y otros son maestros. Pero en la iglesia la autoridad es el pastor. ¿Me explico? Ya, estamos. Entonces, imagínense que el ministro cristiano tiene el privilegio que le ha sido confiada la revelación de Dios. Volvamos al texto y miren lo que dice acá. Dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es un misterio de Dios en la Biblia? Yo lo he explicado algunas veces. ¿Qué es un misterio de Dios? A ver. Es un misterio el significado. Que somos, dice, administradores de los misterios de Dios. Se lo digo otra vez. Miren, pongan atención.
Un misterio en la Biblia es una verdad divina, ¿sí? Una verdad divina que ha permanecido oculta en el tiempo, una verdad de Dios, una verdad divina que ha permanecido oculta en el tiempo, pero que ahora ha sido revelada por Dios, por el Espíritu Santo, a través de la iglesia. Lo digo otra vez, un misterio es una verdad divina que estaba oculta en el tiempo, pero que luego Dios lo ha revelado, ¿sí? A través de la iglesia. Les voy a decir un ejemplo para que se comprenda mejor. Por ejemplo, esta verdad que ha estado oculta para los profetas del Antiguo Testamento, ninguno de ellos, por lo menos hasta donde vemos en la Biblia, ninguno de ellos logró ver, y los profetas ven. Los profetas ven el tiempo, a los profetas les revela el Señor, ¿no? Los profetas pueden mirar a 10 años, a 100 años, a 1000 años. David profetizó algo que iba a suceder 1000 años antes que sucediera. David, el rey David, ¿no? Tenía el espíritu de la profecía. Las profecías de Cristo, el nacimiento de Cristo fue profetizado 500 años antes de que aconteciera. ¿Cómo el profeta pudo ver exactamente el lugar donde iba a nacer? Y tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña, ¿no? ¿Cómo lo vio? 500 años antes, el lugar exacto donde iba a nacer el Señor Jesús. Es que eso tiene el profeta de Dios, le es revelado. Pero algo que el Señor se guardó y que no le mostró a ninguno de sus profetas fue la iglesia. Ninguno supo. Y eso es un misterio que estaba oculto, pero que luego ha sido revelado. ¿Me explico? Ya, ahora bien, entonces cuando nosotros como ministro de Dios, ¿verdad?, pastor, maestro, profeta, evangelista, apóstol, tomamos la palabra de Dios, la estudiamos, hay verdades que están aquí, que todos la pueden leer, pero no todos la comprenden, no a todos les es revelado. Por eso muchas veces le sucede a usted que cuando el ministro de Dios está predicando o está enseñando, ¿sí?, está impartiendo la palabra, algunos dicen, oh, dice, ahora comprendo. Cuando a usted le sucede eso, es que está siendo revelado. Algo estaba velado, pero ahora se ha revelado. Ha sido quitado el velo y ahora puede comprender, ¿no? Era un misterio para usted, pero ahora ha sido revelado. ¿Ve? Entonces nosotros como ministros de Dios, ¿qué hacemos? Estos misterios que cuando uno va estudiando, no solamente es que estudias porque conoces, sino que estudias dependiendo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le da al llamado de Dios esa capacidad de reconocer, de discernir, de que le sea revelado esos misterios, ¿verdad? La comprensión de la Escritura, el espíritu de la palabra, de manera que entonces al comprenderla uno no se puede guardar. Cuando yo encuentro una verdad, un principio que está en la palabra de Dios, me corresponde como ministro, administrador, en el oficio de administrador, me corresponde administrarlo. Y sabiamente, prudentemente, entonces lo comparto cuando sea oportuno, cuando sea el momento y a la gente que sea apropiada. Hay personas que no son dignas y hay personas a quienes no se les puede compartir toda la revelación de la Biblia. Y ahí se aplica cuando dice que no demos lo santo, no demos la perla, ¿a quiénes? A los puercos, a los cerdos, a los chanchos, dice, ¿no? Suena fuerte, ¿no? Suena muy brusco, pero está en la Biblia. Está en la Biblia. Entonces, cuando hay gente que no acepta, cuando hay gente que no recibe, hay gente, ustedes no, pero hay lugares, a veces me toca ir a enseñar, ¿no? O a veces cuando uno está predicando también. Y uno nota el espíritu de la gente, la receptividad, la apertura con que están, ¿no? Y la gente que abre su corazón, abre su entendimiento, abre su mente, ¿no? Y con gozo reciben la palabra, entonces uno puede impartir con gusto, con gozo también, porque sabe que va a ser de edificación, sabe que va a bendecir, va a cumplir el propósito para el cual es dado. Pero hay gente que lo miran a uno así como, ¿y este peruanito que me va a enseñar a mí? No, en serio, sí. ¿No? ¿Y qué tiene para enseñarme a mí? Estamos acá en Estados Unidos, estamos acá en Europa, ¿qué nos va a enseñar? Y no solamente porque estén ahí, ¿eh? Una vez fui a un país que está en una situación de su economía muy golpeada y nos invitaron a dar un tema para un grupo de pastores, un grupo considerable.
Y nada más bajando, iba con otro ministro de Dios, nada más bajando del carro. Bueno, la gente a veces cuando alguien va a llegar, algunos investigan, ¿no? ¿Quién es? Y tal vez seguramente algo se enteran. Nada más bajando se aglomeró un grupo de pastores y ni siquiera había puesto el pie en el suelo del carro que bajaba y ya me estaban haciendo preguntas, ya me estaban inquiriendo, pero preguntas así esas preguntas capciosas. De ese tipo que te pregunta para ver cómo respondes y hacerte caer en algo y con eso agarrarte, como te dicen, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que hay ese espíritu, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que desean? Porque si la persona realmente quiere aprender, con gozo y con gusto uno imparte. Pero si vienen con otro espíritu, entonces aplicas, también en la Biblia hay para eso. Entonces, ¿qué hacen? Siempre les voy a dar la palabra, pero no les doy la revelación. ¿Me hice entender? No. Algunos se quedaron pensando. Les doy la palabra, porque la palabra hay que darla, pero no la revelación, no el misterio, no la explicación del misterio. Y ahí se cumple la profecía, dice que para que oigan, pero no entiendan, para que viendo vean, pero no entiendan. ¿Me hago comprender? Entonces, por eso, usted también debe ser sabio. No, si la persona recibe, pero si no está dispuesta y si está con otro espíritu, no hay que dar la perla a los que no la saben apreciar. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos diciendo que el ministro de Dios tiene el privilegio que nos ha sido confiada la revelación de la palabra. O sea, todo ese tiempo que pasamos estudiando, meditando, en oración también, a veces nos viene una revelación mientras estamos hasta durmiendo, ¿no? O cuando estamos meditando, nos viene una revelación de Dios. Entonces, todo eso está Dios depositando en nosotros. El ministro es un depositario, el ministro en el oficio de administrador es un depositario y le ha sido depositada, ¿verdad? La revelación de Dios, los misterios de Dios. Entonces, nos corresponde dispensarlo, suministrarlo, distribuirlo, repartirlo, enseñarlo, compartirlo, ¿verdad? Por eso que mi labor aquí como pastor, ministro en el oficio de administrador es darles, ¿no? Como dice Pablo, todo el consejo de Dios. A ustedes sí, todo el consejo de Dios, le digo, todo lo que está en la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, ese es mi oficio. Ese es mi oficio como administrador, ¿no? De lo que recibo de Dios, eso tengo que impartirlo adecuadamente, prudentemente, en el tiempo, oportunamente, ¿no? Y, ¿cómo se dice? Dosificadamente también, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué más? Algo más que la Biblia nos enseña es que el ministro de Dios debe ser irreprensible. Wow, ese es un requisito bien alto, ¿no? Y el Señor pone a vaya en lo máximo, bien alto. Mire, ve, Tito 1:7. ¿Pueden buscar ahí? ¿O lo pueden ver en la pantalla? Tito 1:7 nos dice esa cualidad, ¿verdad?, que debe tener todo ministro de Dios. Porque es necesario que el obispo es otra palabra que se refiere al ministerio pastoral también, ¿ya? En la Biblia. Hoy en día tiene otro significado, pero en el lenguaje bíblico, especialmente en el lenguaje de los escritos de Pablo, obispo, anciano y pastor son tres palabras que representan el mismo ministerio pastoral, pero en diferentes funciones. Entonces aquí dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Como quién? Como administrador de Dios. Entonces, en el oficio de administrador, yo tengo que ser hallado irreprensible. O sea, yo no puedo tocar lo santo, lo sagrado. No puedo disponer, no puedo agarrar, como se dice, ¿verdad?, algo que no es mío, es de Dios. Estoy puesto para administrar, ¿no? Pero no soy el dueño, no soy el propietario. Y Dios va a pedir cuentas. Y yo estoy consciente de eso. Y todo ministro de Dios debe estar consciente de eso. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces debe haber temor de Dios en eso. No puedo, ni de las personas, ni de los bienes, ni de la economía, ni de los recursos, ni nada, ¿no? Solamente administramos, pero no somos dueños, ¿no? ¿Sí? Tenemos autoridad de Dios. El administrador tiene autoridad para distribuir, para invertir, para hacer una y otra cosa, pero tiene que dar cuentas a los dueños, ¿sí o no? O al dueño, ¿ya? Igual, ¿no?
Aquí si se puede usar palabras dueño, propietario, Señor sería la palabra mejor en la Biblia. El Señor de la iglesia es nuestro Dios, ¿no? Y cada ministro va a dar cuenta de eso. Y acá dice, tenemos que ser hallados irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? Que es irreprensible. O sea, que no se le puede reprender. Que no se le encuentre algo en lo cual se le puede decir, ajá, hiciste esto, tocaste esto, tomaste esto, ¿no? Te encontré, ¿no? ¿Sí? Ahora, obviamente cada cristiano también lo debe ser, pero más el ministro de Dios. Entonces hay un requisito bien alto que tenemos que cumplir, ¿no? No es nada sencillo, ¿no? Debe ser irreprensible en el cumplimiento de sus responsabilidades. No solamente estén pensando en dinero, sino en todo, ¿ya? O sea, yo tengo una responsabilidad que cumplir y tengo que hacerla. Cuando me toca predicar, me toca enseñar, tengo que estar aquí. Hace unas semanas le estaba diciendo, ¿usted no piensa que algún día el pastor también quisiera quedarse en su camita? ¿No piensa que el pastor un día quisiera salir, ¿no? Y dejar? ¿No? O simplemente tomarse su tiempo. Y sí, claro que sí. Porque como todo ser humano, uno también tiene su necesidad y sus deseos, pero tenemos una responsabilidad delante de Dios en el oficio de administrador. Si me toca, me toca. Y nos toca todos los domingos. Nos toca todos, ¿no? Excepto que haya otro programa. Entonces nos corresponde. Usted puede faltar el día que quiera. Bueno, no debería faltar, pero lo hace. Si quiere hacerlo, lo hace. El ministro no tiene ese espacio, digamos. ¿Me explico? Porque es nuestra responsabilidad delante de Dios. Sí. En el cumplimiento de sus responsabilidades, en la administración de los bienes de su Señor y en la administración de la economía de la casa de su Señor. O sea, la economía de la iglesia, ¿sí? Los recursos de la iglesia nos toca a nosotros administrar. Nos corresponde, es lo bíblico, ¿no? Pero sabiendo que a Dios damos cuenta, ya les digo, no solamente arriba, no estemos pensando solamente arriba, acá también, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, Dios no puede ser burlado, y Dios no puede ser burlado, Dios sabe todo, ¿sí o no? Dios conoce todo, Dios se da cuenta de todo. Entonces, el hombre que piense, el hombre, hablando del ministro, ¿verdad? Que piense que puede hacerle la jugada a Dios, le puede hacer la jugada a los hombres le puede engañar, pero a Dios, la Biblia dice, de Dios nadie se burla. Así dice. Entonces, uno sabiendo eso, consciente de eso, no podemos tocar lo que no nos corresponde tocar. No podemos tomar lo que no es nuestro, es de Él. Nos toca solamente administrar. Entonces, ese es el oficio del ministro como administrador. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Les parece? Amén. Es una responsabilidad. Cuando usted ve a un ministro de Dios y usted dice, wow, ¿no? Un ministro, wow, qué lindo que todo, muy bien. Y sí, es cierto, es lindo, es un privilegio y todo, pero conlleva responsabilidades muy altas, muy fuertes, muy serias, ¿no? Y si alguno quiere ser obispo, la Biblia dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero el obispo debe ser así, 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 así. Y la primera cualidad es que sea irreprensible. O sea, usted quiere ser, ¿no? Un ministro de Dios en cualquiera de los ministerios, bienvenido. Si el Señor lo llama, bienvenido. Pero sepan que hay responsabilidades y hay funciones, ¿verdad? Y hay cuentas que dar también. Muy bien. Les voy a dar uno más, ¿ya? Por hoy. 1 Corintios 4, 14 y 15. 1 Corintios 4, 14 y 15. Vamos a ver el ministro como padre. El ministro también es un padre. Es un administrador, pero también es un padre. A ver, digan, padre. No es que me lo están diciendo a mí, ¿no? Sino que, pero es un padre. Ahora, algunos solamente pueden venir a su memoria y digan, pero pastor, la Biblia dice que no llaméis padre a nadie acá en la tierra. Y cierto, el Señor Jesús lo dijo. Pero tiene un contexto eso, ¿verdad? Y no es que padre solo hay uno en el cielo, ¿no? El único que nos ha dado la vida es el Señor, ¿verdad? Pero en la Biblia encontramos varios pasajes, como el que vamos a leer, donde un ministro de Dios, ¿no? Se califica como padre. Y recuerden que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo.
¿ya? Obviamente no estamos hablando del padre natural, ¿no? Ese es irreemplazable, ese no tiene reemplazo. Estamos hablando en nivel espiritual, a nivel de lo que la Biblia nos enseña. Primera de Corintios es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y a ellos les dice de esta manera: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, ¿como quién? Como a hijos. ¿Como a quién? Como a hijos míos amados. ¿Quién puede decir hijos míos si no es un padre? Obvio, ¿verdad? Entonces, ese muestra a sí mismo, inspirado por el Espíritu Santo, revela al ministro como un padre. No les escribo para avergonzarles, sino para amonestarles como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, ¿no? Pues en Cristo Jesús, ¿qué dice él? Yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando usted lee el libro de Hechos, encuentra que fue Pablo el que llegó a Corintio, predicó la palabra de Dios ahí, se estableció la iglesia y los que se convirtieron vinieron a ser sus hijos espirituales. Eso es lo que está diciendo. Yo los engendré, yo oré por ustedes, yo les prediqué el Evangelio, yo los discipulé, yo trabajé con ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se está comprendiendo, son hijos espirituales, ¿no? En el ministerio de Pablo. ¿Sí se comprende? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, veamos un poquito a ver acerca de este oficio como padre. ¿Es un oficio ser padre también? Los que son papás y mamás, ¿saben? Levanten la mano. Los que se acuerdan, si tienen varios hijos, los que se acuerdan la primera vez que nació su hijo o su hija. ¿Qué les pareció? Aparte de la experiencia que la primera noche no se duerme, ¿no? La segunda tampoco. Y por lo menos la primera semana, primera, segunda, tercera, son amanecidas, ¿no? Ya, pero aparte de esa experiencia, cuando usted se dio cuenta que va a ser papá, mamá, dice, ¿y ahora? ¿Quién ha ido a una universidad para ser padre o madre? ¿Quién recibió? Ahora se llama escuela para padres, pero antes ni existía eso, ¿no? Uno tiene que ir aprendiendo en el camino, ¿no? Cómo ser papá y cómo ser mamá, y qué responsabilidades, qué funciones, qué labor. Y eso nos da oficio, porque el oficio que es el dominio, el conocimiento de una labor, ¿se acuerdan? Entonces ya algunas madres tienen oficio como madres, ¿no? ¿No? Mi mamá tiene oficio, tiene 12 hijos, ¿no? Y a nosotros un poquito de oficio con 3 hijas, ¿no? El otro día estábamos preguntando, dice, ¿cuántos hijos te gustaría tener? Las señoritas, los varones, jóvenes, solteros todavía, ¿cuántos hijos quisieran tener en su familia? Hasta Sharon nos dijo, ¿qué? Sí, sí, ya tiene ya todo, ya su cuadro, ya así quiero que sea, dice. Bueno. A ver, vamos a ver. Algunas responsabilidades. El padre ejerce autoridad sobre los hijos. Es parte del oficio, ¿verdad?, que tiene un padre. Cuando digo padre, incluye la madre también, obviamente, ¿no? ¿Ya? El padre ejerce autoridad sobre los hijos. ¿Es así o no es así? Es así. Algunos no lo ejercen, pero le corresponde, ¿no? Le ha sido dado autoridad, ¿no? Así como el pastor tiene autoridad, el pastor debe ejercer autoridad en la iglesia. Si no lo ejerce, es su responsabilidad. Si no lo ejerce, dará cuentas también por eso, ¿verdad? Igual el padre es papá, la madre es mamá, y le toca ejercer esa autoridad. No puede dejar que el hijo haga lo que quiera, como se dice, ¿no? Viva su vida a su manera. Diga, no, mamá, esos eran tus tiempos. Como una joven le dijo un día a su mamá, mamá, tú ya te equivocaste una vez, ahora déjame a mí equivocarme. Así le dijo. Y se comprende, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Así? ¿Así es? O sea, como tú te equivocaste, ahora me toca a mí equivocarme, entonces yo puedo hacerlo. No, señor, no, señorita, ¿no? ¿Ah? ¿Aló? ¿Sí?
¿Ya? Entonces ejerce autoridad. ¿Autoridad para qué? Básicamente tres cosas, ¿ya? Uno, para instruirles, ¿no? El padre, la madre, estamos puestos para instruir, y instruir con un propósito. El propósito es prepararlos para el futuro, ¿no? Por eso les instruimos. Mira, la vida es así, el mundo es así, las cosas son así. La mejor universidad sí es el de la casa, la mejor universidad es la de los padres, sí. El mejor consejo, la mejor instrucción no es en la universidad, no es en el colegio. Ahí nos enseñan geografía, historia, matemáticas y aritmética y todas esas cosas, pero la instrucción de la vida viene de casa. El consejo del padre, el consejo de una madre es lo mejor que usted puede recibir, más que de su mejor amigo, más que de cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque quien mejor te conoce es tu padre y tu madre. Y sobre todo la mamá es la que mejor conoce a sus hijos, ¿no? Porque desde el vientre, ¿no? Como dice, yo sé porque desde el vientre le patea, dice, ¿por dónde cogea? ¿Por dónde patea? Yo sé cómo duermes, cómo todo. Es así, ¿ya? Entonces, siempre, si quiere una instrucción, quiere un consejo, una orientación, su padre, su madre, ¿no? En lo más posible, ¿ya? Entonces, estamos puestos, el padre ejerce autoridad para instruir, y el instruirlos es prepararlos para el futuro, pero instruirlos para bien, pues, ¿no? No para el mal, porque hay familias también donde los padres se enseñan, hay familias delincuenciales, ¿no? Se enseñan, los instruyen también, pero para el mal. Eso no, eso no, ¿ya? Y segundo, ejerce autoridad para encaminarles a cumplir su propósito en la vida. Hay un propósito para sus hijos. Usted como hijo, como hija, hay un propósito de Dios para usted. Y el padre tiene el deber y la responsabilidad, debe desarrollar el oficio de saber encaminarlos en ese propósito. Por eso cuando ustedes nos escuchan decir varias veces, tal vez hasta se cansan, pero les digo, nosotros recibimos palabra de Dios sobre la vida de nuestras hijas desde antes que nacieran. Y damos gracias a Dios al saber eso, entonces sabemos también lo que tenemos que hacer, encaminarles en ese propósito, en ese llamado, en ese plan de Dios para sus vidas. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Ya? Entonces igual, usted, mire, a mí me sorprende mucho los japoneses, por ejemplo. Dicen los japoneses, cuando nace un niño en el hogar, en la casa, los padres hacen un plan de vida, literal, completo, un programa, digamos, para toda la vida, desde niño, desde pequeño. Ya ellos establecen una economía, hasta saben, ya determinan qué profesión va a tener y todo, hasta los juguetes, los juegos, las actividades que hacen, todo está encaminado para que alcancen ese propósito de su vida. Desarrollan literalmente un plan de vida para sus hijos. Interesante, ¿no? Que hasta los juegos los escogen que sean relacionados con el propósito al que van a llegar, que van a cumplir. Y bien interesante. ¿Qué les parece? Un japonés, periodista, no vamos a decir el país porque a veces un país muy pobre, pero muy pobre que hay en el mundo. La mentalidad del japonés y la mentalidad de estas personas en pobreza extrema, y es una familia que ya tenía algunos hijos, y la madre acaba de dar a luz un hijo más, en miseria, en pobreza extrema. El periodista llega ahí y le pregunta a los padres, que ya tenían varios hijos, mal vestidos, sin zapatitos, los pies descalzos, flaquitos de hambre y todo. El periodista japonés, preocupado, le dice, ¿qué va a hacer de esta criatura? ¿Qué plan tienes para este bebé que ha nacido? Y el papá le dice, ¿plan? Le dice, no tengo tiempo para pensar en un plan para él. Con la justa yo tengo que pensar cada día cómo consigo algo de comer. Yo no puedo hacer un plan para esta criatura. Miren la mentalidad. ¿Por qué? Porque la mentalidad de uno y del otro, ¿no? En este caso está determinada o influida por las circunstancias en que viven. Pregunto, hermanos, por cada persona que nace en este mundo, no solamente el pueblo de Dios, los hijos de Dios, sino por cada persona que nace en este mundo, digo una cosa, esa persona no viene solamente por el asunto de los padres, no, Dios es el que da la vida. Pregunto, ¿Dios tendrá un plan para cada persona en este mundo? ¿Qué le parece? ¿Sí? Claro que sí. Si Dios le da la vida, porque es el único que puede dar vida,
Entonces Dios todo hace con propósito. Por lo tanto, para cada vida hay un plan de Dios, hay un diseño de Dios. Cada vida que viene a este mundo viene con un propósito de vida, ¿no? Con algo y un lugar donde tiene que desarrollarse. Por eso, no todos van a ser pastores, no todos van a ser ingenieros, no todos van a ser agricultores, pero hay un lugar para cada uno. Por eso que Dios reparte talentos, habilidades, ¿no? ¿Te has visto ¿Has visto alguno? Una vez vi a unos señores que pasan en las noches recogiendo los desperdicios, la basura, como se dice, ¿no? ¿Ya? Comúnmente, ¿cómo le llaman ese oficio? Comúnmente la gente dice los basureros, pero no, suena un poco recicladores, aunque recicladores más se ve a las personas que van recogiendo, no, pero los que trabajan para la municipalidad. Entonces, un poco feo suena eso, ¿no? Pero el asunto es que, ¿cómo trabajan? Yo vi una vez a un señor que pasaba contento, silbando, cantando, dice, ¿cómo está, señor? Buenas noches, ¿no? Deme su bolsita. Yo, no lo cargue, yo lo cargo, yo lo pongo. Dice, o sea, con una gracia, con un gusto lo hacía, que uno dice, wow, ¿qué? Le gusta hacer su oficio y lo disfruta haciéndolo. Y no sé si han visto ustedes en esos reels que pasan en esos videos cortos, que había uno que estaba bailando una pachanga y todo eso, ¿no? Y entonces estaba bailando y todo, y cuando se da cuenta era el que recoge la basura, ¿no? Y el camión se le iba, ¿no? Dejó de bailar y se fue porque el camión se le iba. ¿Han visto ese video? ¿No? O sea, porque disfruta lo que hace. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, encamina a sus hijos para que disfruten lo que hagan. Y doy gracias a Dios que mis padres me encaminaron, ¿no? Dios me llamó para servirle a Él. Y mis padres, gracias a Dios, siempre me han apoyado, me han respaldado, me han encaminado, me han ayudado. Y aquí estoy, a Dios gracias y a mis padres también. Gloria a Dios, amén. Sí, amén. ¿Ya? Entonces, para instruirles, ejerce autoridad, para encaminarles y también para disciplinar y corregir cuando sea necesario. Sí. Sí, cuando sea necesario, como la explicación que nos hacían los padres antes, ¿no? Una plantita cuando va creciendo, ¿verdad? Si se tuerce, ¿qué hace? Hay que enderezarlo, ¿no? Y a veces cuesta. Cuando ya es un tronquito, todavía ya se está haciendo un poco fuertecito, entonces hay que doblarlo, ¿verdad? Y le va a doler, ¿no? Y a veces también, cuando alguien se porta mal, cuando alguien no es disciplinado, cuando alguien no es obediente, peor si es rebelde, ¿verdad? Entonces el padre, la madre no puede dejar que sigan, ¿verdad?, en un curso desviado, en un curso mal. Hay que actuar con corrección, hay que actuar con disciplina. ¿Por qué? Porque los amamos, porque queremos que les vaya bien, ¿no? Y aunque nos cueste, aunque nos duela, ¿no? Pero si a veces, hasta en ocasiones, hay que castigarles. Y ese sería el último caso, ¿no? El último, que no, ojalá que no tendrían que llegar hasta eso, ¿no? Pero hay niveles de corrección y de disciplina. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, si usted es papá, usted es mamá, le corresponde. O sea, la gente de mal vivir, que vive mal, que terminan mal, ¿dónde se formaron? ¿O dónde se deformaron? En el hogar. No es la sociedad que me hizo así, como dicen algunos, no, es en el hogar. Y a veces por falta de un padre, por falta de una madre, afecta enormemente. Pero a veces también, aunque el padre o la madre estén presentes, pero su autoridad está ausente, también afecta. A veces mucho más. Y cuando hay que corregir en el tiempo oportuno. Porque si lo deja para después, una mala acción, un mal hábito o un pecado que no se corrige, que no se corta, se enraiza, se hace más fuerte. En alguna casa que teníamos, donde vivimos, había un eucalipto. El jardín era como un parque y había un eucalipto grandote, más alto bien alto. Entonces los eucaliptos crecen muy alto. Había muchos nidos, y bueno, no sé por qué en un momento se tuvo que cortar. Estaba rompiendo el piso, que tenía cochera, ¿no? Al ladito ahí del eucalipto, y las raíces se estaban extendiendo tanto que estaba rompiendo el piso, o sea, tan fuerte que el cemento, todo eso, lo rompía. ¡Wow! Entonces en un momento se trató de sacar, entonces le cortamos, pero seguía. ¿Por qué? Porque solamente por las ramas, el tronco no era suficiente, ¿no? O sea, para eso hay que sacar de raíz.
para erradicar lo que está haciendo daño. ¿Me explico? De raíz. Si uno dice, ya te doy tu chicote, ¿no? Antiguamente, tu chicotazo, por un momento le duele, pero usted no ha solucionado nada. El chicote no soluciona. Sirve en algún momento, pero no soluciona. Tienes que buscar la raíz y arrancar de raíz el problema, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde sale esto? ¿Cuál es la fuente? ¿Desde dónde te desviaste? ¿Desde dónde te metiste en esto? Llegar hasta la raíz, ahí entonces arranque eso. ¿Ya? Entonces, disciplinar y corregir, eso debe hacer un padre también. Entonces, en la iglesia, en el oficio de padre, el pastor, la pastora, ¿qué hizo? ¿También debe corregir o no? ¿También debe ejercer disciplina o no? Bíblicamente sí, claro que sí. Si no, si se deja, no, pues contamina, ¿no? Hace daño, ¿verdad? No solo a uno, sino a toda la familia de Dios. ¿Sí, hermanos? Ya, vamos para el otro lado. Por un lado, el ministro como padre ejerce autoridad y por otro lado, también transmite una relación de afecto y familiaridad. Como mi papá, me acuerdo, me dijo un día, a los hijos se debe criar así, como con dos manos. En una mano debe ser rígido, severo, firme, disciplina, pero en la otra mano debe haber amor, cariño, afecto. Si tú le das solo disciplina, se vuelven duros, se vuelven rebeldes. Si le das amor, solamente cariño, afecto, se vuelven engreídos, ¿no? Se vuelven mal portados. Entonces tienes que hacer un buen balance, ¿sí? Un buen equilibrio, un buen balance, ¿sí? Entre el amor y la disciplina. ¿Se comprende? ¿Ya? Entonces, así como hay disciplina, también tenemos que dar amor, ¿no? Y cuando hay que dar amor, hay que dar amor, y cuando hay que ejercer autoridad en disciplina, hay que hacerlo. Es necesario. ¿Ve? En cuanto a la relación de afecto, uno como padre, el deber de un padre es preocuparse por el bienestar de su familia, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Sí? El bienestar de la familia incluye, pues, digamos, las necesidades básicas, sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades básicas del ser humano? Y en el plano familiar, alimento, porque si no comen, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? Antes del estudio, primero, la comida primero, luego, antes del vestido también, vivienda, pues un lugar para vivir, porque si tienes estudio, tienes ropa y todo, y no tienes dónde duermes, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Sí? ¿Dónde te guardas? Entonces, una vivienda, un lugar para vivir, ¿ya? Entonces, ahí entonces viene lo demás, primero, la comida, perdón, otra vez, ¿ah? No, ¿qué fue lo primero que dije? La alimentación, la comida, sí dije comida, pues. La comida, la alimentación, ¿verdad? La vivienda y de ahí lo demás. Ya, educación, la ropa, bueno, ya algunos gustitos, ¿no? Y todo eso, ¿sí? Pollo a la brasa, chaufita, ¿no? Ya, ¿cómo se llama eso? KFC, McDonald's. Ya, bueno, todo eso. Entonces, el padre, en su oficio de padre, ¿sí? Se debe preocupar por el bienestar, suplir las necesidades básicas y las otras también, ¿no? De su familia, pero sobre todo las básicas no debe faltar, ¿ya? Ahora, no basta con dar de comer, no basta con que uno diga, pero yo le doy para el diario, ¿no? Yo le doy para la comida todo el tiempo. No basta solamente el dar comida, vestido, estudio y vivienda, ¿no? Hay algo más. El padre debe tener un cuidado amoroso, ¿no? Sobre su familia, es decir, tomar tiempo, compartir tiempo, ¿no? Un tiempo bueno, como se dice, un tiempo de calidad. Sí, el padre normalmente es el que más tiempo toma en el trabajo, ¿no? Y normalmente es el que sale de casa para cumplir con ese trabajo, para proveer a las necesidades de la casa. Eso es una verdad, es una realidad. Y el trabajo del hombre mayormente son trabajos de más actividad física, de más esfuerzo, normalmente. No todos, pero normalmente, ¿sí? Entonces, sin embargo,
La mujer también, la madre también, ¿no? A veces las madres que trabajan, no a veces no, las madres que trabajan fuera de casa o dentro de casa, pero tienen un horario de trabajo, hacen un doble trabajo. Y más que el hombre, ¿no? Porque cumple un horario de trabajo laboral y cumple otro horario que ese no tiene ni horario, ¿no? Es de las 24 horas, ¿verdad? Como madre, como esposa, ¿no? Como en casa, como mujer también, ¿eh? Entonces, es más, ¿eh? Pero acá el punto es que es brindar el cuidado de amor. Así como se ejerce disciplina, se ejerce rigor, a veces severidad cuando es necesario, también hay que proveer afecto, hay que proveer ternura, hay que proveer tiempo, ¿verdad? Con el hijo, con las hijas. Es una necesidad. El ser humano necesita de afecto. Me acuerdo de una vez, leí de un terapista familiar, y estaba trabajando en un centro para ancianos, y los ancianos observaron que se enfermaban, sobre todo, ¿verdad? Las ancianas se enfermaban mucho, constantemente. Decía, ¿por qué? Si están en un lugar donde supuestamente se les cuida, se les atiende, se les da de comer y todo, ¿no? Y el asunto era porque al sentirse aislados en un centro donde están lejos de su familia, separados, ¿no? Al estar solos, entonces la nostalgia, la pena, el dolor, los recuerdos, las memorias, todo eso les causaba, ¿no? Más daño que si estuviesen viviendo, o sea, aún cuidándoles con su alimentación y todo, ellos se enfermaban por el dolor, por la nostalgia, por el recuerdo, ¿no? Entonces ese terapista vio eso y entonces dijo, o sea, acá la terapia no es que coman, no es que hagan ejercicio, aunque lo necesitan y deben hacerlo, es decir, no es suficiente con eso. Y comenzó a relacionarse con ellos, prácticamente trasladó su consultorio, ¿verdad?, que tenía al centro mismo donde estaban los ancianos, y se dedicó con ellos, compartía con ellos, comía con ellos, conversaba con ellos, jugaba con ellos, se hacía como ellos, ¿verdad? Y notó que ese tiempo que compartió, compartir, convivir, tratar con ellos personalmente, llorar con ellos, jugar con ellos, ¿verdad?, bromear, todo eso ayudó y les cambió completamente, sin medicina. Esa fue la terapia y eso fue un experimento que se hizo y vio cómo los ancianos comenzaron a sanarse, a sanarse. ¿Mm? ¿Bien? Entonces, el amor, dice la Biblia, que cubre multitud de faltas. La Biblia también dice que el amor cubre multitud de pecados, también dice, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el padre, ¿sí?, debe saber perdonar, debe saber amar a sus hijos a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus desobediencias, a pesar de sus rebeldías inclusive, ¿no? A pesar de todo, porque seguirá siendo padre y seguirá siendo hijo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña de Dios como Padre. Dios como Padre, cuando nosotros le fallamos a Él, desobedecemos a Él, ¿sí? Dígame una cosa, habrá un día, según la Biblia, donde Dios nos diga ya, nunca más, no vengas más, no vuelvas más, no quiero verte más. ¿Habrá un día? No. La Biblia dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado. O sea, todos sabemos que aunque le fallamos, y aunque le fallemos diariamente, que no debe ser así, pero si a alguno le sucediera, aún así, hay amor, hay gracia, hay perdón en Dios, ¿no? Claro que Él no quiere que uno viva y conviva con ese pecado, esa desobediencia, pero uno debe saber que siempre que vuelva al corazón del Padre, Dios te va a recibir. El que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Cuando uno vuelve al Señor, debe saber que el Señor lo está esperando. El hijo pródigo que andaba todo ensuciado, todo ya contaminado, ¿no? Hasta con los cerdos, que para los judíos eso es la abominación, ¿no? Y aún así, cuando decidió volver, pero decidió volver, no, el padre no lo fue a buscar, él decidió volver. Y cuando él decide volver, ¿dónde estaba el papá? Esperándolo, esperándolo. Es el corazón de un padre, ¿no?, que espera por sus hijos, ama a sus hijos, perdona a sus hijos, ¿no?, y lo restaura. No es que lo recibe y dice, sigue, no, o sea, lo restaura. Entonces la idea es eso. Entonces necesitamos, mucha gente se cura solamente si
si lo tratas bien. Digo una cosa, cuando usted trabaja en el lugar donde trabaja, en cualquier oficio, cualquier trabajo que tenga, la gente que es mal atendida, que es maltratada, ¿no? Que lo tratan mal, tendrá que cumplir con ese trabajo porque es su trabajo, porque necesita ese trabajo, ¿no? El dinero, el salario que gana por ese trabajo, pero no lo hará con tanto ánimo, con tanta voluntad, ¿verdad? Que aquellos a quienes son bien tratados. ¿Sí? Las personas que usted trata bien, la atiende bien, se preocupa por esas personas, ¿no? Les habla adecuadamente, con respeto, con amabilidad, esas personas van a responder mejor a las exigencias del trabajo, ¿cierto? Es así. ¿Cuánto más en el hogar? ¿Cuánto más? ¿No? Y en la iglesia, por eso es importante, en el oficio del ministro de Dios como padre o como madre, en los casos que correspondan, ¿no? Es no abusar de los hermanos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No aprovecharse, no maltratarlos. O sea, uno como ministro de Dios no está puesto para sacar ventaja, provecho de la gente, no para maltratarlos, ¿no? Los miembros de la iglesia no son esclavos, no son trabajadores. La Biblia les llama siervos, servidores, pero son siervos por voluntad. Y el pastor, el ministro debe tratarlos con mansedumbre, con respeto, con amabilidad, con amor. Sí. ¿No? Y ya hemos hablado, cuando es necesario usar autoridad, hay que usarla, ¿no? Pero en general, ¿no? Es con amabilidad. La Biblia dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, cuanto más si son de la casa. ¿Aló? ¿Ya? Sí. Y estoy diciendo así porque, como saben, hay personas que nos escuchan y es importante, ¿no? No sentirse señores en la iglesia, ¿no? De decir, bueno, aquí yo soy el pastor, aquí yo soy el ministro, aquí yo soy la autoridad y lo que yo mando ustedes obedecen. O sea, y aunque eso es una verdad, aunque eso es cierto, pero no es la forma de. Sí es cierto que somos la autoridad, pero no significa que yo me tenga que imponer, no significa que uno tenga que hacerse el señor, el mandón, ¿no? Y usted hace lo que se le dice, ¿no? Y aunque a veces es cierto, pero la forma de tratar, la forma de decir es importante. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Ya? Entonces ¿qué más? Ya para terminar, Gálatas 4:19, el ministro como padre se preocupa también por la vida espiritual de su familia. ¿Ya? Debe preocuparse por la condición espiritual de su familia. Debe tener esa preocupación, ¿no? Cada uno de nosotros como padres debemos velar por nuestros hijos, por nuestra familia, por la condición espiritual, cómo estamos espiritualmente, cómo están sus hijos, cómo está su familia espiritualmente hablando, cómo está su nivel espiritual, cómo está su relación con Dios, cómo está su vida devocional, cómo estamos cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, Gálatas 4:19 dice Pablo: hijitos míos, noten otra vez ese término, ¿verdad? Esa relación. Ahora es otra iglesia, la iglesia de Cristo que está en Galacia, ¿no? Una ciudad allá que hoy en día es Turquía. Entonces, Pablo les habla a ellos y les dice en estos términos, hijitos míos. Para decirle hijitos míos es porque se ve a sí mismo como un padre, ¿correcto? Entonces dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué le dice esto? Porque los gálatas habían retrocedido. Después de haber conocido la gracia, estaban volviendo a la ley. Es decir, por gracia somos salvos, ¿verdad? No tenemos que hacer obras, no tenemos que hacer trabajo, no tenemos que hacer cosas para que Dios nos perdone, para ganar la salvación. No, o sea, ya somos salvos y las obras que hacemos, los trabajos que hacemos, el servicio que hacemos, no es para ganarnos un lugar en el cielo, es producto de que hemos sido transformados, es producto de que hemos nacido de nuevo, es que ahora ya somos hijos de Dios y en gratitud a nuestro Dios, ¿verdad? Y en obediencia a nuestro Dios es que nosotros hacemos las obras que hacemos. Me estoy explicando. Pero los gálatas no habían entendido esto así. Aunque en un principio recibieron la palabra, recibieron el evangelio, creyeron por fe en la gracia de Dios para su salvación, pero vinieron otros maestros extraños, ¿verdad? Y que les enseñaron nuevamente los rudimentos de la ley. Le dijeron, no, es que tienen que practicar la ley, tienen que practicar las purificaciones, tienen que practicar las fiestas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿verdad? Para que seas salvo. Entonces, al hacer todo eso, estaban retrocediendo de la gracia.
Y Pablo les escribe firmemente ahí, nos dice, ¿quién os hechizó? Gálatas insensatos, la traducción es mucho más fuerte cuando Pablo les habla ahí. Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? ¿Quién les hizo un hechizo? Y a veces, por eso, deben saber oír la palabra de su padre espiritual. Cuando reciben otras palabras de otras personas, otros padres que no son sus padres, ahí es donde se confunden, ahí es donde se desvían, ahí es donde los sacan de la verdad. Y eso le pasó a los Gálatas y sigue pasando en la iglesia de hoy, ¿no? Cuando prestas tu oído a otras voces, a otras personas, otros hombres y mujeres. Usted tiene una casa, usted debe obediencia al padre de la casa, ¿no? Y en los términos que estamos explicando, ¿no? Por supuesto, en obediencia dentro de lo que se enseña en la palabra, no fuera de ella, ¿eh? Pero si usted se presta a oír por aquí, por allá, va a terminar confundido, va a retroceder, se va a apartar, se va a confundir, se va a desviar, ¿no? Y aquí voy a hacer una mención pública, ya que estamos acá, ¿verdad?, sobre este tema de los judíos mesiánicos, porque esto tiene que ver aquí con los Gálatas, ¿no? Los que volvían a la práctica de la ley judía. Y los Gálatas estaban entendiendo que practicando eso, viviendo eso, entonces iban a mantenerse o iban a ganar su salvación. No es así. Y el problema de los judíos mesiánicos es que están enseñando a la iglesia que tienen que volver, ¿verdad?, a practicar la ley del Antiguo Testamento. Y aunque toda la Biblia es una sola, ¿verdad?, pero hay leyes que han sido dadas estrictamente para los judíos, no para nosotros. Y cuando se quiere, ¿verdad?, enfatizar de que tenemos que practicar estas fiestas, por ejemplo, las fiestas judías, entonces nos tocará a nosotros, todos los evangélicos, toda la iglesia cristiana, tenemos que ir a Jerusalén, porque en Jerusalén se celebraban esas fiestas. Si quieren ser tan bíblicos como dicen que deben ser, entonces no es acá, es en Jerusalén. Es insensato. Y solo por darles un ejemplo, ¿no? Y están haciendo creer aún a pastores de que los pastores no tenemos la revelación de Dios, que no hemos comprendido bien la palabra de Dios, que ellos son los que tienen la verdad y la revelación. Cuidado con eso. Yo digo con toda claridad, para que no quede dudas, es una secta. Los judíos mesiánicos deben considerarlo como una secta dentro de la iglesia evangélica, porque están apartando a la iglesia de la verdad de la palabra. Están desviando a la iglesia, ¿no? Y que no quede duda. Y tengan cuidado, ¿no? Inclusive yo como tengo relaciones con muchos ministros, hay pastores que me llaman, me dicen, pastor, ¿me puede recomendar un predicador? ¿Me puede recomendar a alguien? A veces yo no puedo ir, me dice, pero recomiéndeme usted un día un pastor de una denominación que tiene como más de 60 iglesias. El presidente nacional de esa me llama y me dice, pastor, ¿me puede conectar con un judío mesiánico? Un rabino. El pastor ha escrito libros. El que me pregunta es teólogo. Es un hombre que ha plantado cantidad de iglesias. Es un hombre de Dios, yo no tengo ninguna duda. Es un hombre de Dios, es temeroso de Dios. Y sin embargo, él me pide que le mande o le conecte con un judío mesiánico, para que le vaya y le predique a todos los pastores en una convención que va a ser de más de 60 iglesias. ¿Se imaginan? ¿Y qué les va a enseñar? ¿Qué cree que les va a enseñar? ¿Y a dónde los va a conducir o desviar? ¿Me explico? Por eso Pablo, preocupado, por eso dice, hijos míos, hijitos, dice, por quienes vuelvo a sufrir. Pablo como padre sufre, un padre sufre si el hijo le va mal, si el hijo se desvía, ¿sí o no? Si el hijo se tuerce, ¿no? Y Pablo está usando esa palabra, estoy sufriendo, y hace la comparación con los dolores de parto, ¿no? Mamás que ya dieron a luz a sus hijos, ¿cómo es el dolor de parto? Los hombres no tenemos ni idea de lo que es un dolor de parto. Lo más cercano a un dolor de parto dice que son los cólicos, esos cólicos, ¿cómo se llaman estos? No menstruales, porque los hombres no tenemos menstruación. No, para comprender los hombres, ¿no? Cólicos menstruales. Para que los hombres comprendamos, ¿no? Los cólicos esos cólicos que lo retuercen a uno y que ya casi no aguantas y todo, ¿ah? Algo así, ¿ya? Pero esos cólicos que han pasado alguna vez, que uno no aguanta, se tuerce y todo. Y eso es lo más cercano, pero ni siquiera, no, ¿verdad? ¿No?
Dolores de parto, solo las mujeres saben lo que es eso. Es intenso, intenso. No estoy desanimando a las señoritas solteras, pero es parte, parte de... Y Pablo usa esa comparación, dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, ¿cuánto era el sufrimiento de este pastor, de este padre espiritual? Cuando un hijo de la casa, un hijo de la iglesia, le va mal, se tuerce, hace cosas indebidas, ¿usted cree que el pastor es igual? No le duele, no sufre, no pasa nada, bueno, uno más, una raya más al tiro, ¿usted cree que así es? ¿No? El padre que ama, ¿le duele o no le duele cuando algo afecta a sus hijos? La madre que ama, ¿sí? ¿Ustedes quieren que sus padres vivan felices, contentos? Obedezcan. Caminen en la verdad, en la rectitud. Igual en lo espiritual. Igual. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hasta dónde es nuestra responsabilidad? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, hasta que alcancen un carácter maduro, donde se puedan conducir responsablemente, correctamente, ¿verdad? Y vivan en el plan de Dios. Y ese es un trabajo de toda la vida. Ese es el oficio del pastor como padre, ¿no? Formarlos, ¿no?, para el Señor, pero eso es toda la vida, toda la vida. El padre no deja de ser padre, ¿no? Miren, o sea, los hijos están casados y el papá está dando consejo a los casados. Los hijos ya tienen hijos y sigue dándole, sigue instruyendo, sigue amonestando, sigue, porque el oficio del padre no tiene descanso, o sea, no tiene final hasta que Cristo venga. ¿Estamos? Entonces, vamos a quedarnos aquí. Tenemos dos oficios que hemos visto hoy. Uno es el ministro como administrador, ¿verdad? El ministro de Dios es un administrador, es depositario y es dispensador. O sea, no son sus bienes, no son sus recursos, no es su economía, son dados por Dios. El Señor es el dueño, Él es el Señor, pero al ministro de Dios le ha sido confiado y debe saber administrar los misterios de Dios, los bienes de Dios, los recursos de Dios, la iglesia del Señor, ¿verdad? Uno, como administrador. El ministro como padre, ¿no? El ministro es un padre, ejerce autoridad sobre sus hijos para instruirles, para encaminarlos, para disciplinarlos y corregirlos, pero también para transmitir afecto, familiaridad, ¿verdad? Debe tener un cuidado amoroso por el bienestar de su familia y debe preocuparse por la condición espiritual de su familia. Amén. Vamos a quedarnos con esto. Quiero que cierren los ojitos un momento y vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor.